todavía con muchas interrogantes, todavía hay un análisis, una investigación de la policía. Impresionante además lo que ha sucedido y cómo logramos comprenderlo mejor. Nos acompaña don Álvaro Ramos, quien es analista en temas de seguridad, para comprender un poco mejor qué fue lo que pudo haber sucedido esta noche y madrugada, don Álvaro, en una escena dantesca. Impresionante. Buenas noches, don Álvaro. ¿Qué fue lo primero que usted pensó cuando conoció la noticia? ¿Qué se le vino a la mente y qué dijo? ¿Esto es qué? Bueno, en primer lugar, la escena del crimen, hubo fotos que circularon en medios especializados y uno podía observar de la escena algo dantesco y muy doloroso porque se trataba de personas jóvenes y, según hemos podido corroborar por ustedes los periodistas y por los vecinos y familiares, se trataba de personas con un futuro prometedor. No estamos hablando aquí claramente de gente que tuviera un problema con la justicia. Sus vecinos de barrio afirman que es un barrio tranquilo y que esta comunidad de estudiantes estaba adscrita a esa tranquilidad. Entonces, ¿qué ve uno de primero? Lo primero que me llamó la atención es la intención. No he todavía elaborado la gran hipótesis o la pequeña hipótesis o las hipótesis. La intención de él o los asesinos fue obtener completo silencio. Nótese, los tenían controlados, amarrados. Nótese que los tenían amordazados y los asesinaron claramente con arma probablemente blanca, y esto quiere una alta probabilidad que así sea. No se ha capturado el arma para no afirmarlo, pero es altamente, y eso quiere decir que no querían ningún ruido. Vamos justamente a ver una animación que hemos preparado sobre la escena y tal vez usted nos puede ayudar a conocer un poco mejor, interpretar mejor por estos elementos que usted mencionaba justamente. Sí, aquí en la escena, que corresponde fielmente a las fotos que han circulado, fotos que han conmovido a toda la ciudadanía y particularmente a mí me impactaron, tuve oportunidad de analizarlo, uno nota el control que tuvo él o los. Es muy difícil que una sola persona haya controlado a hombres. ¿Una sola persona no es posible? Muy difícil, porque estamos hablando de hombres y mujeres jóvenes, vigorosos, que además hubieran opuesto alguna además resistencia. Frente a la contundencia del asesinato vía cuchillo, iban a reaccionar con el máximo de fuerza. Entonces los controlaron. Notemos que en el piso y en algunos casos en el cuello de las víctimas, en la foto se aprecia, lo podemos observar en este blanco aquí y este otro aquí, y en el piso se nota que los amordazaron. Buscaban una y otra vez obtener silencio absoluto en este crimen. Y aparentemente así fue, porque él o los asesinos pudieron huir sin haber llamado la atención. Lo segundo que notamos es que no hay desorden. Esto es fiel. Esta animación de ustedes es fiel de la escena que hasta el día de hoy se ha publicado hasta esta hora. Lo que ha circulado. Lo que ha circulado, y notamos cierto orden, salvo por la masacre horripilante e impactante. El ventilador estaba funcionando, de acuerdo a todo el testimonio de los oficiales y de las personas de primeros auxilios que llegaron. Que el atacante les prometiera no hacer nada para lograr que ellos estuvieran... ¿podría ser una posibilidad? Lo único que hay es una grabación que ha circulado también, creo que es correcto, en que una de las mujeres, una de las muchachas, porque realmente son personas jóvenes, se somete verbalmente a la persona, le dice señor. Esto hace dudar a las personas si hay más o menos, porque hubiera dicho no nos hagan nada, no nos hagan daño. Y no nos va a hacer nada. No nos va a hacer nada, y hay una grabación que nos indica ese sometimiento. Aparentemente las víctimas se sometieron, y eso puede indicar o una contundencia de armas muy poderosas en el lugar, sí, o una persona conocida a la que le tenían temor, ¿verdad? La otra escena que no está y no estará hasta que haya una autopsia es la posibilidad de que haya habido violación, particularmente, lógicamente, hacia las mujeres. ¿Existe algún elemento en este caso de esta víctima, perdone usted si me devuelve de esta víctima que está aquí, que claro, ustedes respetando las reglas de la ética periodística no la tienen como está en la foto, pero en la foto sí se demuestra que pudo haber habido alguna situación de violación? Entonces estaríamos entrando en otro elemento, que podría haber un crimen pasional, podría haber algo parecido a eso. La respuesta es sí. En ese momento son puras hipótesis. Lo otro
a valorar es que no hay nada que se hayan robado aparentemente. Pero sí hay otro tema que llama la atención en cuanto a este abuso que usted menciona, y es que incluso en la parte superior de la animación podemos observar que hay uno de los jóvenes que está en boxer. El resto estaban con ropa, tal vez un poco corrida, posiblemente por la situación que se dio, el forcejeo que se pudo haber dado, pero hay uno de ellos que sí está en boxer. Correcto. Estaba posiblemente en otra zona, lo trasladaron allí. ¿Qué podría pensarse de eso? Bueno, este punto, hay una discusión importante siempre en este tipo de escenas, que es cuando entran con toda razón, la Cruz Roja o algún tipo de los bomberos o algún tipo de primeros auxilios, y aquí es más que primeros auxilios, de ahí mueven la escena del crimen para ver si alguna persona está viva. Y lo hacen correctamente, es decir, estos primeros auxilios. La prioridad de la vida. La prioridad de la vida. Prueba de ello es que una niña de 14 años está viva porque movieron la escena para salvarla, para encontrar su mejor posición de rescate, digámoslo, en este caso es muy clara. Entonces, esta escena está definitivamente tocada por las personas de primeros auxilios. Pero las autopsias nos dirán si fueron drogados. Esa es una alta. No estoy hablando que consuman drogas, cuidado, por respeto incluso, sino que él o los individuos que forzaron esta escena dado alguna sustancia. Una sustancia de algún tipo muy violento que, bueno, hubiera causado que estas personas se sometieran tan voluntariamente a una muerte. Ahora, observamos también varios elementos. En la cama se habla de que están unas llaves, por una parte, y por otro lado usted habla de el móvil, puede ser pasional, narcotráfico. ¿Hay otra posibilidad que se pueda barajar? Sí, hay una posibilidad que es, el robo claramente no era. Primero que no son personas adineradas, estamos viendo fehacientemente. Claro. Y el esfuerzo por estudiar. Por estudiar, son personas meritorias, son personas becadas, meritorias de nuevo, y que estaban viendo a ver si se pasaban a alguna vivienda más cómoda, más económica. Eso nos indica que no sobraba el dinero en esta pequeña comunidad de estudiantes. Lo que puede haber, lo que normalmente hay en cosas de este calibre, que nos ha impactado tantísimo con personas jóvenes con gran futuro, es un mensaje un lenguaje violento de alguna organización. Ahora, si es un a mensaje... alguien le quieren dar un mensaje. Estas personas son víctimas, claramente. La mayoría, por lo menos de ellos, uno puede afirmar que son víctimas inocentes. Ahora, hacia primera, por su récord, por su hoja de vida, por la actividad en la que estaban, por la forma en que están viviendo, no demuestran tener un acceso a cantidades de dinero, ni mucho menos. Usted habla de un mensaje y ahí tal vez uno se pregunta, ¿qué puede pasar y cuán importante es la vigilancia que tiene ahora la niña de 14 años? Es decir, ¿y su familia? ¿Cuáles son esos elementos? Porque si se trata de un mensaje que, bueno, esto implica otras cosas. Implica también una responsabilidad. No querían dejar ningún tipo de testigo. Y una responsabilidad hoy en día, un peso enorme sobre las autoridades por esta niña que puede incluso ir más allá y ayudar, pero para ella es un riesgo también. Absolutamente, por ser más grave el asunto, la única testigo viva. Esto nos indica que la protección de esta niña, y usted apunta correctamente, de su entorno familiar, todo el entorno familiar, es vital en este momento para garantizarnos que esa niña sobreponga esta situación terrorífica de salud, la psicológica. Imagínense ustedes, una niña de 14 años haber sufrido esto de manos de el criminal, y luego va a servir de testigo único, por lo menos de los hechos, sí, a menos que algún criminal se traicione con su socio o sus socios en el acto y entonces haga una confesión. Pero ellos planeaban matar a todos. La niña claramente es el único testigo que hay. ¿Cobra entonces aquí fuerza la versión esta de que podría ser el ataque dirigido a uno de estas personas, posiblemente, y que los demás, al ser testigos, debían ser eliminados también entonces? Normalmente no se da algo de este calibre, ¿verdad? En ese nivel. Bajo Cuando esa estamos, hipótesis, por ejemplo, frente a lo que muy común y donde vemos venganzas muy profundas y muy ácidas como esta, sería ante un tumbonazo. No es porque usted dejó de pagarle algo, sucede esto, o porque no entregó medio kilo que tenía que devolver, sucede esta gravedad. Es cuando alguien comete el error de robarle a otra pandilla, a otra estructura criminal, cocaína, marihuana o armas o algo parecido de gran importancia para la estructura. La venganza en esos robos entre pandillas sí tiene, podría ser de esa podría dimensión. tener estas, y aquí personas inocentes pagaron
el accionar de un culpable. Que la niña quedara viva, una casualidad. No estaba para nada planeado, es decir, quería No, eliminar a todos. todos. Quería, La ahí niña- fue un fallo, dichosamente, por lo menos se tiene la vida de la niña, lamentablemente de ningún otro, pero eso no estaba, no lo Claramente tenía la planeado. niña sufrió el intento claro de un homicidio, y el homicidio muy horrible por degollamiento. Estamos hablando de criminales muy perniciosos, muy peligrosos, y esto nos debe llamar la atención porque creo que llegó la hora de que el país se plantee la necesidad de aplicar una mano dura contra esta criminalidad. No podemos tratarlos con guantes de seda o van a destruir la industria turística, van a destruir los trabajos y algo peor, mucho peor que la parte económica, van a destruir vidas inocentes que merecían tener un nuestros jóvenes. futuro Por lo que habían trabajado. muy, muy prometedor, y hoy estamos lamentándonos por tener una mano suave contra la criminalidad. Verá usted que cuando las autoridades, y rezo por ello, capturen a estos criminales, tienen claramente un récord criminal amplio y varias veces han sido detenidos y pasados a los tribunales. Bueno, esperemos entonces la Dios quiera. captura, que así sea. Muchísimas gracias, Con mucho don gusto. Álvaro. Buenas Muchísimas noches. gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Noticias Repretel.